Suéltelo. Bueno, por decírselo así, cuando uno más sabiduría tiene, cuando más conocimiento es cuando más tiene que amar. Ajá. Y amar es callárselo. Sentir más el dolor de la otra persona, Sí, ¿verdad? entonces, Comprenderlo más. Ajá, porque si solamente se va con el conocimiento y la sabiduría y no va el amor a la par de todo eso, entonces lo que dijo Pablo, si yo no tengo amor, dice, vengo a ser como un símbolo que resuena, ¿verdad? Que solamente es ruido, pero si tengo amor, dice, ¿verdad? Entonces tiene que ir acompañado, conocimiento y sabiduría, pero también al mismo tiempo el amor, porque si no solamente va a ser un símbolo que resuena y no tiene amor. Entonces, cuando uno más va subiendo, va creciendo, hay que menguar lo que dicen. tiene que amar más. Tiene que amar más. Y así pues, ahí vamos bien. Entonces, cuando uno, ¿me entiende?, va subiendo el nivel, pues si ve todas esas cositas así de que uno tal vez las hacía, otras personas las hacen, como dice Javier, tiene que callarse, no criticarlo, pues decir que es un proceso necesario para ese nivel. Pero para los nuevos, ¿verdad? Todos tienen que pasar por la ley, Pero ¿no? cuando ya es uno ya maduro, pero no subió de nivel, ¿qué? Cuando uno es más maduro y no sube de nivel, ¿cómo? Que siempre siguen los ritos, eso, digamos. Pues no hay un avance. Siempre está repitiendo. No, pero para la persona que dice usted que tiene que amar y comprender, ¿de qué manera se le va a ayudar a esa persona? Lo que pasa es que, vaya, tampoco estamos hablando de que la persona va a estar ahí. Vaya, en el caso de todos los que estamos aquí, creo que pasamos por ahí, pero no nos quedamos ahí. Fue un proceso tal vez de 3 meses, de 1 año, de 2 años que estuvimos ahí. El problema que yo veo ahí es cuando, por ejemplo, hay personas que pasan 10 años, 15 años, 20 años, y todavía ahí repitiendo las mismas cosas, las mismas, que lloran, que se vea que se tiran al suelo y que se desgarran y está repitiendo eso cada año durante 15 años, entonces pues no hay un crecimiento. No hay un crecimiento, o sea, están estancados ahí en esos ritos, entonces por ende no tiene que ser así. Ahí no sí veo un problema yo. Nada, Sí, yo creo que es necesario, pero a cierto nivel, ya cuando uno siente internamente de que tiene que seguir pues para arriba, dar el siguiente paso, empezar como a ver otras cosas, a entender mucho más todo lo que pues ya hay que entender. Yo creo que hay mucha gente que se queda en la misma iglesia porque como que hacen un familiarismo, ¿verdad?, con las mismas personas que quieren estar ahí. Sí, eso como le digo, pues es necesario, ¿verdad? Pero tampoco hay que verlo como, ¿cómo le diré? Como que una obligación de que tiene que estar uno ahí. Como fiel al pastor. Tal vez por que conoce a las personas, ¿verdad? Que pues las conoce por años y gusta convivir uno con las personas, reunirse y todo eso. Pero si ya cuando se hace una costumbre y hay que estar ahí, entonces se vuelve como una carga. Pero muchas veces el pastor tiene la culpa en eso, porque también ellos no quieren que sus ovejas se les vayan. Esa es otra cosa, que hay pastores de que no entienden muchas cosas y no están haciendo el trabajo que tienen que hacer, porque un buen pastor entiende de que no puede tener ahí una persona por 15 años, por 20 años ahí, con la mentira de que Dios lo quiere tener ahí, y que porque, ¿verdad? Si se va, Dios lo va a castigar o lo va a confundir, ¿no? Ahí están otras cosas como el pastor, por ejemplo, las entradas de dinero que él recibe. Obvio, no les quiere pues que se vayan porque pues de dónde va a pagar el edificio, los gastos y todo lo que tiene ahí. Entonces, creo que hay pastores que no entienden eso o se hacen los... No, y ellos mismos están engañados, porque vaya Wendy, su vecino, la inminencia en que terminó, se murió ya. Él murió en ese engaño. Así mueren todos los pastores. Entonces un buen pastor no más que robaron. Un buen pastor lo que tiene que hacer es, bueno, por ejemplo, alguien vea que empieza a conocer esto, enseñarle, explicarle bien, sin mentiras, sin manipularlo y decirle la verdad. O sea, que está empezando un proceso, un caminar, un despertar, pero va a llegar el tiempo de que aún le tiene que decir que ahí lo va a tener por un tiempo estipulado y de ahí pues que es como él como los papás con los hijos, ¿verdad? Exactamente. O los animalitos, las aves, que ya que echan plumitas hay que tirarlos para que comience a volar. Y lo peor, fíjense, que pasa de que a veces los pastores, como son inmaduros, no conocen nada, ellos mismos sacan a los que ya más o menos ya entienden o van para arriba, ellos mismos lo sacan porque dicen que ya se desviaron. Entonces, ¿qué pasa? Terminan mal con el pastor. Bueno, hermanos que salen
salen hablando del pastor y el pastor hablando de ellos. Entonces eso no tiene que ser así. Por eso ahí están quebrando un principio de la Biblia, de amar al padre y madre, lo que dice ahí. Porque espiritualmente tenemos padres y madres, espiritualmente como los tenemos carnalmente. Entonces un padre espiritual que tiene el conocimiento no debería hacer eso, como desvestir, dicen, ¿eh? Por ejemplo, de desechar a un hijo, pues, porque ciertamente uno nace ahí en el ministerio. Entonces que un pastor lo saque a uno, así, que se vaya, pues, o que hable de uno, entonces está violando el principio. Tanto como el que sale, como el hijo, como el padre. Entonces se quiebra ese principio. Y es uno de los mandamientos, que dice que honrarás a tu padre y a tu madre. Y es el que trae promesas. Es uno de los mandamientos. Entonces, ¿cómo se arregla eso? Porque media vez se haga ese conflicto, se está quebrando un mandamiento, entonces hay que arreglar eso. Uno tiene que ir donde el padre, ¿verdad? Y decirle si uno fue el del error, o si el pastor fue el del error, pues decirle, mire, usted cometió un error conmigo, yo nací aquí en este ministerio, me considero pues que usted fue mi instructor, mi padre espiritual, entonces hay que unir otra vez la simiente para seguir pues, el camino. Porque si no siempre vamos a tener cordones rotos, vamos a tener, pues ahí la Biblia le llama maldición, le llama maldición, pero maldición no quiere decir pues de que uno, pues que ya se lo ganó el diablo, que pues le va a ir mal, no, maldición quiere decir de que hay un estancamiento y no puede uno seguir pues en el proceso, el camino de que uno tiene trazado desde antes de la fundación del mundo para el desarrollo que uno tiene que tener. Y por ende, todo lo que uno va enseñando, todo lo que uno saca de adentro, no hay ¿cómo le diré? No hay una vida pues que se vaya dando a través de la palabra, o sea, no hay una prosperidad en la enseñanza o en el entender de uno, debido pues a que todo está fracturado, ¿sí me entiendes? Entonces, esto más eso esto parece fácil, pero es complejo al mismo tiempo porque tiene que uno tener el entendimiento de ver todas estas cosas. Porque no están los líderes o los pastores que nos deberían de haber enseñado todas estas cosas. Claro, nosotros entramos y empezamos a repetir, empezamos a repetir y es bonito, o sea, uno viene con toda la exposición, ¿verdad? Hagamos estudios bíblicos y todo eso, y enseñemos, y uno pues se emociona de todo esto, pero creo que necesitamos pues pastores, líderes o maestros que nos enseñen todas estas cosas verdaderas, cómo funcionan. Porque si no, uno solamente entra y empieza a repetir, y muchas veces no sabe uno a dónde se ha ido a meter con tanta enseñanza, o qué es lo que está hablando, qué es lo que está enseñando. Porque no podemos, bueno, como yo lo entiendo hoy en día, yo he llegado a un punto donde digo yo, sé muchas cosas de la Biblia, ¿verdad? Porque he leído la Biblia, pero no todo me conviene enseñarlo. Porque tengo que ver los niveles de la persona para ver si me va a entender unas cosas, y si es una persona que apenas está enseñando, tengo que enseñarla no por el camino religioso, ¿verdad? Porque eso ya se está haciendo allá afuera. Ya están los pastores enseñando ese nivel religioso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando le metemos religión a la persona que empieza, la persona termina muchas veces estancada, muchas veces termina llena de Biblia, pero en sí no hay esa vida a través, que muchas veces llega por medio de la palabra, claro que sí, pero no hay un despertar que la persona diga, ok, esto es la esencia de la Biblia, esto es la esencia de la enseñanza, no religión, porque muchas veces tenemos que tener en cuenta de que una cosa es religión y otra cosa es la palabra de vida, son dos cosas diferentes. Entonces yo ahora entiendo de que sí, o sea, hay que leer la Biblia. Yo digo, pues no le puedes decir a alguien, no leas la Biblia, no.
léela, pero dentro de la Biblia tenés que encontrar cuál es la verdadera Biblia. Porque hay dos Biblias. Está la Biblia que usted ve cuando usted empieza a leer, ¿verdad? Y entonces, pero de todo lo que usted lee, hay una Biblia dentro de esa lectura que usted hizo, que esa es la verdadera. Y tenemos que encontrarla cada uno. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer cada uno, y eso cuesta. No es de la noche a la mañana. No es de que porque usted vaya a un centro teológico, que vaya a una iglesia con la sana doctrina. Ahí no se la van a enseñar. Ahí lo que le van a dar, toda la que está escrita, toda la que usted puede ver, letra por letra. Teoría, ¿verdad? Exactamente. Entonces, esa verdadera Biblia solamente usted la tiene que encontrar. Y eso toma tiempo, toma años. No es de un mes para otro. Como nos dicen a nosotros, centro teológico de 3 meses y aprenda la teología básica. O escríbase a un año en la universidad teológica y va a salir como ministro. No, esa no es la... Pero, vaya, digamos, es otra Biblia que dice usted en la vida práctica. Es parte de la vida práctica de su vivir y de un entender más allá de que simplemente la letra. Es una mezcla de varias cosas. Es del vivir suyo, del despertar suyo, y a través de la lectura también es parte también de que usted ya no ve solamente la letra, no solamente ve una historia, no solamente usted repite lo que le ha oído, ha escuchado. Entonces es algo más concentrado, es como la esencia, pues. Y el caso es de que, mire, le voy a poner el ejemplo. En los tiempos del maestro habían sacerdotes, ¿verdad? Doctores de la ley, rabinos. Ok, el maestro los escuchaba, ¿verdad? Él iba a las sinagogas, los escuchaba, aún leía la Torá. No era la Biblia la que tenían en ese tiempo, era la Torá. No existía el Nuevo Testamento, sino que lo que existía era los 5 libros de Moisés, los salmos y los profetas. Eso era todo lo que tenía. Entonces él leyó todo la escritura, la Torá. Ok, pero ¿cuál es la diferencia de lo que enseñaba el maestro y enseñaban los rabinos, los eruditos, los escribas? ¿Cuál era la diferencia si era la misma Torá? O sea, los rabinos tenían... Ellos ponían más la ley, ¿verdad? Ellos tenían una escritura, ¿verdad? Tenían la Torá. Ellos en la que leían y eran celosos. Todo lo que estaba ahí era santo para ellos. Ellos defendían todo lo que estaba escrito ahí. Y el que no, no aceptara esa lectura, pues lo desechaban, lo sacaban. Y eso era como ellos practicaban, leían la escritura. Okay. El maestro leía esa misma escritura, pero había encontrado otra escritura dentro de esa misma escritura. Y esa era la que él enseñaba. Él ponía su corazón, ¿verdad? El amor, como dice usted, ¿verdad? El amor en la persona. Entonces, él descubrió que en los escritos estaba la vida, pero no era la vida, sino que estaba la vida, y había que encontrar la vida en esos escritos. Entonces, es el mismo trabajo que tenemos que hacer nosotros, de que ahí tenemos la Biblia, ¿verdad? Tenemos los escritos y todo eso, pero eso no es la verdadera Biblia. La verdadera Biblia está dentro de toda esa escritura. Tenemos que encontrarla. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Y lo que le digo, toma tiempo. No es de la noche a la mañana. Podría ser la vivida, ¿no? Es que como mire, parte. Son varios ingredientes que tiene que tener esa Biblia. Por ejemplo, la vida que tiene usted se va haciendo día tras día una vivencia que al mismo tiempo va registrada en esa Biblia que usted ya encontró. No en la letra, no en las historias que están ahí, sino que en la vida que usted encontró, en la Biblia que usted encontró dentro de la Biblia. Dentro de mí. Exactamente. Okay. Entonces, usted le va dando sabor a su vida y a la Biblia que usted encontró, o a la vida que usted encontró dentro de los escritos. ¿Sí me entiende? Sí. Entonces, y esto, mire, esto empieza desde el principio. Y yo le estoy hablando de mi experiencia, ¿verdad? Porque cada uno tiene diferentes experiencias, pues alguien va a aportar de cómo ha sido el proceso. Pero estoy contando parte de mi experiencia.
¿verdad? Que no quiere decir que sea la misma, la que va a tener usted, o la que va a tener Javier, o la que tuvo Javier, Wendy o Rubén. Cada uno tiene diferente experiencia, pero en algo sí tienen que, Les resuena. ajá, en algo tienen que Son similares. Lo concordar. mismo tiene que ser Sí, para... porque hay un principio de donde todos descendemos. Ujú. Entonces, puede ser diferente vivencia, puede ser diferente experiencia, pero en sí en algo tiene que concordar, en algo tiene que cuadrar, porque si no, La raíz tiene que ser la misma, sí, la misma, para todos. exactamente, porque todos dependemos de un principio. Ujú. ¿Ya? Por eso yo hago la separación de un religioso a uno que no es religioso, porque en la religión yo no voy a estar de acuerdo, ni ellos van a estar de acuerdo conmigo, porque ellos tienen religión, tienen ritos, tienen Cada quien tiene la creencias, verdad. tienen mandatos a cómo ellos ven la escritura. Entonces ahí no puedo yo cuadrar. Lo mismo que el maestro, él no podía cuadrar en esas historias que ellos, los fariseos tenían en ese tiempo, entonces ese era el pleito. Ujú. ¿Verdad? Ahora, los que ya han trascendido, han ido más allá, han entendido muchas cosas, en el caso de un nivel de un apóstol, porque los apóstoles, mire, los apóstoles, ellos eran religiosos. Ellos empezaron por ahí, por la religión. Ellos eran fariseos, eran de los sacerdotes de la sinagoga, ok. Pero ellos, llegó el punto de que ellos dijeron, bueno, pues, pero no es esto que estamos haciendo aquí, no. Poco a poco empezaron a ver de que no cuadraban lo que ellos entendían, lo que ellos sabían. Entonces se dieron a la tarea de buscar, porque había una promesa en los escritos de que había que venir el Mesías y él les iba, ¿verdad? A explicar. Entonces dijeron, ok, tenemos que estar atentos dónde va a ser la aparición del Mesías. Entonces ellos ya no estaban, se podría decir de que estaban con un pie afuera y un pie adentro de la religión. No Los está, apóstoles. ajá. Entonces, cuando escucharon al Mesías, dijeron, ok, este es el, pues le dijeron el Hijo de Dios, ¿verdad? El Mesías. Ujú. Entonces, ¿qué hicieron? Dice, dejaron sus redes y lo siguieron. Entonces se salieron de la religión y empezaron a escuchar la enseñanza de el que había aparecido como el Mesías. Entonces, porque entendieron de que en ese mensaje no era religión, sino que era más allá de la religión. Ujú. Era el mensaje de vida, el mensaje de luz, el camino verdadero, todas las expresiones que dice ahí de él, ¿verdad? De la enseñanza de él. Ok, entonces, lo que le quería decir era esto. En mi experiencia, yo he tenido que ir otra vez por cada uno de los escritos y otros pues que han aparecido, otras enseñanzas. Digo, bueno, entonces esto, si yo estuviera en una religión, no fuera imposible que yo lo hubiera entendido. Fuera imposible que yo lo hubiera llegado a ver. Aceptado. Ajá, entonces digo, entonces, ¿qué esto quiere decir? Pues de que estoy en camino verdadero, que estoy haciendo el trabajo que tengo que hacer, he entendido lo que tengo que entender, pero he puesto un énfasis en mí de separar qué es lo verdadero y qué es lo que no es verdadero. Porque en el Génesis dice, fíjate cómo empieza el Génesis, dice, en el principio Dios, dice, creo que es, permítame, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice. Pero más adelante dice, y separó, Aquí, aquí traigo cómo es. en el principio dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice. Más adelante dice, y separó Dios la luz De las tinieblas. de las tinieblas. Ujú. Okay. Todos pensamos de que allí en ese principio era un ser, ¿verdad? Que estaba allá arriba y que era un ser poderoso, más grande que nosotros y que tenía barba y que estaba en un trono. Esa era la mentalidad que yo tenía en el principio cuando empecé a conocer todo esto. Y decía yo, bueno, pues lo acepté, pues, porque por ahí empecé, ¿verdad? Pero ahora digo yo, bueno, ¿de quién? ¿Qué es lo que está hablando aquí? ¿Qué es lo que hay aquí? Y me di cuenta de que no era eso. De que no era un ser allá súper grande que no cabe en el espacio, ¿verdad? Y que no puede venir aquí porque está muy chiquito. No. Ahí lo que está diciendo, está hablando de usted, de Javier, de Wendy, de Rubén, está hablando de mí.
del trabajo, cómo empezó el principio y cómo tiene que empezar el principio otra vez. Que es el trabajo que tenemos que hacer. ¿Y cuál es el trabajo que tenemos que hacer? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y más adelante dice, y separó Dios la luz de las tinieblas. Ok, ese es un trabajo que tenemos que hacer todos, de separar la luz de las tinieblas. Porque si no hacemos ese trabajo, no se va a poder ser luz, no se va a poder ser lo que el maestro fue. Porque si no, si están unidas las dos cosas, vamos a estar mezclados. Vamos a tener religión y vamos a tener palabra de conocimiento, pero va a estar mezclado todo. Un día vamos a hacer tinieblas y un día vamos a hacer noche. Vamos a hacer duales. ¿Sí me entienden? O sea, esto no quiere decir pues de que porque le estoy diciendo esto, usted tiene que ser santo. Esa es otra cosa que tenemos que entender de qué es ser santo, porque ser santo nos dicen a otros que tenemos que estar arrodillados día y noche, que tenemos que ir a los servicios, de que tenemos que portarnos bien. No, santo. A ver, dígame. o sea que como digamos que uno tiene que detectar cuando es uno actuando y cuando es la maldad, digamos, en uno. En su vivir Sí. y también en la escritura, tiene que hacer el trabajo. Ujú. Porque no podemos hablar toda la escritura, sino porque ahí, cuando dice separó la luz de las tinieblas, quiere decir de que cuando usted entra a la Biblia tiene que separar qué es lo verdadero y qué es lo no verdadero, qué es la luz y qué es las tinieblas. Ujú. Porque no todo lo que está en la escritura es luz. Cuando hablamos de Satanás y todo eso, ¿dónde se va a encontrar a Satanás usted? Se lo va a encontrar en la escritura. ¿Dónde lo encontró el maestro? Se lo encontró en la escritura. Ujú. Todos pensamos de que se le apareció Satanás en el desierto y que lo vio así enfrente y le dijo, mira, no, ahí en la escritura se le presentó, en el pensamiento. Ujú. O sea, él se sintió tentado ya en un proceso que ya él había hecho, se sintió tentado en lo que dice las 3 tentaciones, de que fue al desierto y le dijo, pues mira, convierte esas piedras en pan. Entonces él se sintió tentado en de que de todo el conocimiento que ya tenía, podía venderlo, podía estar a cargo de muchos ministerios. Cuando dice que lo llevó al pináculo del templo y le mostró todos los reinos, y dice, mira, todo eso te daré si postrado me sirvieron. Entonces él vio la oportunidad de ser un líder famoso en aquel tiempo y de estar a cargo de todos esos ministerios. La avaricia. La ahí, avaricia. ¿verdad? Ujú. Entonces, él se sintió tentado internamente, pero todos vemos la historia, ¿verdad? Pero tenemos que entender todas estas cosas. Ujú. Entonces, él sabía pues a lo que venía y ya teniendo el conocimiento, pues sabía lo que tenía que hacer. Porque mira, el conocimiento, este diálogo, esta enseñanza es a un nivel del líder. Yo veo que esta enseñanza ya no es a un nivel de alguien que empieza en una iglesia y que está remonteando. Yo creo que esta enseñanza es a nivel de apóstol, de discípulo, de líder. Porque no son enseñanzas pues, que van un poquito más allá. Son enseñanzas que ya requieren una madurez o un proceso de muchos años que me imagino que ustedes ya, pues, ya lo han tenido. Javier, Wendy, Rubén, usted también. Ya no se traga el cuentecito de ir a la iglesia y aplaudir. Que para alguien está bien, ¿verdad? Por ejemplo, algún principiante de que tal vez ha pasado por un proceso de dolor, de que ha sido lastimado, bueno, necesita pasar por ese proceso para sanar. Pero ya ha pasado unos varios años, 3 años, la persona pues ya tiene que entender muchas cosas. Ujú. Entonces, estas enseñanzas pues son un poquito más arriba, más allá. Entonces, pues ya, creo que usted ya las entiende. No pienso que ustedes están viendo, ese está loco, ese está hablando No. otras cosas. No, porque yo pienso que allá, aunque no quiera uno verlo, sí Ajá. resuena, pues, ¿verdad? Resuena, hay muchas cosas que pues... Y estas cosas Uno Javier les no lo enseñó. miró. Estas cosas Javier les enseñó. Javier tiene unas enseñanzas, dice, no me acuerdo de unas enseñanzas que daba Javier, decía que ¿quién era la bestia del 666? La letra. Era un hombre con Biblia, decía. Esta Javier la dio, ¿verdad? Ahí está en el video viejo. ¿Quién es el 666? El anticristo. Es una persona que tiene la Biblia, que enseña la Biblia. Ok, eso es cierto.
una persona que sabe Biblia, el anticristo. Entonces vamos a ir y aquí nos hemos ido, pues, hemos tal vez fallado en ese aspecto, porque antes pensábamos de que, al menos yo cuando empecé, yo pensaba de que cada persona que empezara a hablar, un apóstol, líder, cualquier cosa que empezara a hablar Biblia, que Dios lo había puesto ahí, y creíamos pues, que era el enviado de Dios. No, pero ahora yo entiendo de que ahí están las dos cosas, está la luz y las tinieblas en la Pues Biblia. también Tenemos que hacer un trabajo. digamos, Para